Muy buenos días familia, buen provecho. Yo soy el chef Lisandro Calderón y sean bienvenidos una mañana más a su cocina preferida. Ya saben, por supuesto, que estamos hablando de la cocina de buen provecho. Recuerden, nadie se hace experto en un solo día. Así que sea bienvenido a estas clases de cocina que traemos todas las mañanas a su televisor e iniciemos con las recetas del día de hoy. Comentándoles, vamos a elaborar un lomo de res relleno, pero la sorpresa es que el relleno también lleva una proteína, cual es un relleno de chorizo. Vamos a elaborarlo con diferentes elementos, vegetales, vamos a ir viendo más adelante y dentro de un momento los ingredientes. Y para acompañar, porque no nos podemos olvidar de servir el plato completo para toda la familia, vamos a también preparar un delicioso salteado de frijolitos verdes, como podemos observar, y también vamos a agregar un poco de ciruelas pasas y otros elementos. Y con esto vamos a elaborar la técnica del flambeado, el cual, créanme, es esencial cuando nosotros queremos sorprender a nuestro público en casa. Así que no se puede perder ni un tan solo segundo de su programa el día de hoy. Vaya ampliando su conocimiento culinario y de los diferentes ingredientes que utilizamos en la cocina. El día de hoy va a necesitar media taza de leche, cuarto de taza de miga de pan, una libra de chorizo suelto, media taza de apio picado, media taza de cebolla picada, media taza de hongos picados, 2 dientes de ajo, 1,5 taza de caldo de pollo, una hoja de laurel, 2 cucharadas de perejil picado, 1 unidad de lomo de res, sal y pimienta, cantidad necesaria, 2 cucharadas de mantequilla amarilla. Para la segunda receta del día de hoy, 2 tazas de frijolitos verdes picados, media taza de cebolla amarilla picada, 4 tiras de tocino, media taza de ciruela pasas picadas, 1/4 de taza de jarabe de maple, sal y pimienta, cantidad necesaria, 1 cucharada de ron oscuro, completamente opcional. Ya vieron qué variedad de ingredientes la que tenemos para hoy. Aquí están todos listos y espero que usted también esté listo para observar y conocer acerca de ambas recetas el día de hoy. Sin antes recordarles nuestro número de WhatsApp, el 9909-7390, donde usted puede estar en contacto con nosotros, hacer consultas en vivo y también mantener esa interacción dinámica que tanto nos encanta. También puede buscarnos en nuestro Facebook Live en caso de que tenga que salir a hacer un mandado, en caso de que tenga que realizar alguna fila, se conecta en su celular y rápidamente estamos nuevamente conectados en cualquier lugar. También, si se pierde la receta o si no vio alguno de los detalles, puede buscarlos en nuestras redes sociales, en Facebook e Instagram como GoTV, así como buscar la receta en www.buenprovecho.hn. Vamos a elaborar primero el relleno de chorizo, con el cual vamos a complementar el lomo de res. Pueden poner a pensar, combinar carne con carne, carne de res con carne de cerdo, ¿acaso va bien? Pues déjeme comentarle que sí. El chorizo es una preparación donde nosotros observamos que toman diferentes elementos de sabor, especias y vegetales, y los mismos son triturados con algún tipo de carne molida. La carne molida que nosotros utilizamos puede variar dependiendo del tipo de chorizo que nosotros elaboremos. Hay chorizos que nosotros podemos encontrar que se elaboran a base de carne de mariscos. Hay chorizos que podemos encontrar a base de carne de venado, por muy extraño que suene. Pero así nosotros vamos encontrando que también, dependiendo de la región del mundo donde se elabore el chorizo,
vamos a encontrar diferentes gamas, o no gamas, sino diferentes combinaciones de sabores, especias y condimentos, los que les comentaba, que de verdad nos pueden dejar sorprendidos. Por ejemplo, aquí en nuestro país, así en una extensión territorial tan pequeña, encontramos grandes variedades de chorizo. Tenemos el chorizo suelto, que el típico que encontramos dentro de las preparaciones es el chorizo suelto criollo. Criollo se refiere principalmente a la influencia del mestizaje cultural que existió entre la descendencia española y el mestizaje que hubo con los indígenas del territorio. Esto no solamente ocurrió a nivel de sociedad, a nivel nosotros mismos como hondureños, también muchos somos mezclas de diferentes descendencias y culturas. Entonces es bien importante que sepamos que esto también afectó la gastronomía. Y vemos que el sofrito hondureño, que es tomate, chile, cebolla, apio, achote, es en realidad una combinación de ingredientes de ambas regiones culturales. Pero antes de comenzar con el relleno, vamos a generar un espesante natural. El espesante lo vamos a trabajar a base de miga de pan junto con leche. ¿Qué es lo que logra esto? Recordemos que la miga de pan viene siendo en realidad un tipo de pan. ¿Y qué elementos compone el pan? El pan se compone principalmente de harina, que es un aglutinante que podemos observar que se utiliza en muchas preparaciones. Vemos también que tenemos el elemento de la leche, que esto nos va a dar una textura mucho más esponjosa dentro de nuestra preparación, y esta textura esponjosa se va a ver complementada al momento en que se aplique calor, se aglutine el chorizo, y esto es lo que nos va a permitir a nosotros que, aunque esté dentro del relleno del lomo de res, no vaya a perder líquido y en realidad mantenga su forma. No es un relleno suelto el que queremos, sino que es un relleno ligeramente compactado. Vamos, en este momento, lo que realicé fue preparar el aglutinante de este relleno. Agregamos la miga de pan junto con la leche, dejamos diluir, y esto lo debemos dejar reposar por aproximadamente unos 15 minutos. Esto va a permitir que la miga reabsorba nuevamente la leche. Esto va a hidratar la miga, va a aglutinar la miga, va a esponjarla, y al momento en que se esponja, la miga crece, se rehidrata, y el proceso de hornado que elaboramos del pan básicamente se retrocede y vuelve a su estado original, que es una masilla espesante. Muy bien, ya con esto vamos a continuar con nuestro relleno. Vamos a ir colocando unos cuantos tallos de apio. El apio, procuremos usar apio local, el cual no debemos de retirar la vena pronunciada que tiene al centro, debido a que no crece lo suficiente para que no sea comestible. Entonces vamos a ir picando y elaborando cortes gruesos del mismo apio para generar la base de sabor hacia nuestra receta. Asimismo, vamos a ir agregando un poco de cebolla, picando un poco de cebolla y los hongos. Y si bien usted decide no utilizar chorizo, en caso de que no consumamos carne de cerdo, entonces podemos fácilmente sustituir por carne molida de res sin sazonar, y nos encargamos únicamente de brindarle los perfiles del sabor dentro de lo que es los demás ingredientes, que ya pueden ser un poco, mencionábamos estos que estamos picando. De igual manera, los hongos proporcionan un gusto umami a nuestra receta, además de la excelente fuente de proteína vegetal que este puede ser.
y hasta también podemos elaborar rellenos vegetarianos. Únicamente sustituimos o podemos sustituir lo que es la libra de chorizo suelto por otro tipo de vegetal rallado o picado. Entonces pueden utilizar berenjena picada, zucchinis picados o una combinación de todos estos productos, y vamos a seguir el mismo proceso de elaboración que vamos a realizar el día de hoy. El único detalle es que lo primero que nosotros vamos a cocinar será el chorizo, a modo que el porcentaje de grasa que contiene dentro de su composición lo vaya soltando y dejando sobre nuestra sartén. Y hablando sobre la sartén, ya nosotros vamos a dar arranque a la misma para que de esta manera ya nosotros podamos iniciar nuestra receta. Vamos a asegurarnos de precalentar muy bien, pero vamos a utilizar esta sartén por acá. Como les mencionaba, vamos a ir colocando el chorizo a precocinar sobre la estufa, y aquí va a quedar, como les mencionaba, a preferencia suya, el tipo de chorizo que podamos utilizar. Y volvemos a platicar un poco acerca de las variedades de chorizo que encontramos aquí en el país. Mencionamos el chorizo criollo, que es el que tiene esta sazón. Pero también encontramos el chorizo español. El chorizo español utiliza combinaciones de ajo bien pronunciadas en combinación con azafrán, o ya sea hebras de azafrán, o también el pimentón ahumado, el cual es similar a la paprika. Encontramos también el chorizo olanchano, encontramos el chorizo barbacoa, y cada uno de ellos utiliza condimentos, especias diferentes, y también se puede regular muy bien el picante que puedan llegar a tener estas recetas. Por ello, también los chorizos artesanales es no complicado, diría yo, pero sí difícil de determinar una receta específica para decir este es el verdadero chorizo artesanal. Entonces vamos a precocinar el chorizo. Tenemos ya picados nuestros vegetales y también vamos a ir picando lo que son nuestros hongos en rodajas para poder agregar al relleno. Ya también los hongos champiñones, debemos de recordar que los mismos son como pequeñas esponjas debido a la composición por esporas que tiene su tallo y también la cabeza del mismo. ¿Por qué menciono esto ahorita que estoy hablando de los hongos? Debido a esas esporas, los hongos funcionan como prácticamente pequeñas esponjitas de absorción de productos. Estas esponjitas van a absorber todo el líquido que nosotros le coloquemos, entonces tenemos que evitar lavarlas con agua. Únicamente se limpian con un pañito húmedo y así están listas para utilizar. Ya nosotros tenemos precalentado nuestro chorizo, ya tenemos picados nuestros vegetales y nosotros vamos a continuar agregando nuestros vegetales picados para el relleno que estamos elaborando para nuestro lomo de res. El relleno, recordamos, lo estamos haciendo a base de chorizo. Los vegetales que estamos agregando en este momento es la cebolla y el apio. Nosotros vamos a procurar que toda esta mezcla dentro de la sartén se comience a sudar, se incorpore muy bien con la grasa y el sabor que tiene naturalmente el chorizo. Y aquí también vamos a ir agregando los 2 dientes de ajo que habíamos picado previo a la pausa. Vamos a permitir que los vegetales se suden un momento antes de poder incorporar nuestros hongos. Al mismo tiempo, vamos a ir agregando los diferentes elementos aromáticos que componen la receta. 2 hojas de laurel y condimentamos con muy poca sal, que recordamos que los chorizos, les mencionaba,
Dependiendo de el lugar, la receta que estemos elaborando o el tipo de chorizo que hayamos conseguido y comprado, va a variar bastante el nivel de sal, el nivel de picante. Así que lo dejo a su preferencia, que elija el que usted desee. Vamos a saltear adecuadamente. Ya una vez observamos los vegetales sudados, ya nosotros podemos venir y agregar nuestros hongos. Vamos a dejar que los hongos se integren muy bien hacia el resto del relleno, y por integrar me refiero principalmente a que puedan unirse los sabores. Muchas veces cuando se cocina de manera muy acelerada o cuando sentimos que tenemos muy poco tiempo, a veces no logramos generar esas capas de sabor necesarias con el mismo. Entonces siempre tengamos la paciencia, el tiempo, el cariño, el cuidado, el amor, como podríamos decir, de ir dejando un momento, 1 o 2 minutos, entre cada paso que nosotros agregamos al relleno. Así logramos, como les decía, laminar o generar capas de sabor tras sabor tras sabor, y así también logramos obtener mejores resultados de nuestras recetas. Vamos a ir, una vez que los hongos se integran, vamos a ir agregando un toquecito de nuestro caldo de pollo. Esto ayudará a hidratar todos los productos. También lo que empieza a ocurrir es que al momento en que se evaporan los productos, también se consume los sabores y se concentran mucho más, porque muchas veces uno considera que la evaporación únicamente se da por el hervor y que todo este vapor que va saliendo se lleva todo el aroma y todo el sabor. No, al contrario, todo se va quedando concentrado dentro de lo que es nuestra sartén o nuestra preparación. Así que vamos a ir agregando, como pueden observar, poco a poco esas tazas de caldo a nuestra receta. Vamos a ir reduciendo la temperatura, y una vez que se haya evaporado la mayor parte del líquido, vamos a agregar nuestro aglutinante que teníamos preparado, que recordamos es a base de miga de pan con leche. Vamos a ir despejando un poco nuestra estación de trabajo y vamos a conseguir otra tablita, que ya tengo lista por acá, no se preocupen. Y también vamos a preparar nuestro lomo de res. ¿Ven? Aquí lo tengo. Bien importante reconocer que el lomo, o en realidad el filete, puede tener diferentes formas y diferentes partes. Nosotros observamos que el lomo de res se puede componer de 3 principales partes: la punta del lomo, el lomo central y la aguja del lomo. Siempre para rellenar, sugeriblemente, simplemente vamos a... Está nervioso este. Vamos a procurar, Alejandro, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Conozcan, bueno, yo creo que ya conocen a ese personaje, pero aquí ya nosotros nos aseguramos de ir limpiando adecuadamente toda la piel o exceso de grasa que pueda todavía tener el lomo, y vamos a ir utilizando, como les mencionaba, utilizamos ya sea una punta del lomo o el lomo central de la res. ¿Por qué motivo no vamos a utilizar la aguja? El tipo de relleno que vamos a elaborar el día de hoy no va a ser un relleno en forma de libro como el que realizamos la semana pasada con nuestras pechugas, que fue aperturarlos en corte mariposa, sino que será un relleno en forma de bolsa. Sé que suena bien peculiar en forma de bolsa, pero ya me van a comprender a qué me refiero en un momento. Y con esto también abarcamos las dos maneras diferentes en que nosotros podemos rellenar diferentes productos de proteínas. Así que vean, vamos a limpiar, terminar de limpiar. Ustedes pueden pensar que esta parte es una pérdida de tiempo, pero en realidad no lo es.
muchas veces estos pedazos enteros, vean estas venas, muchas veces son recubiertas de las arterias principales, ni siquiera son grasa. Y por esto es que una vez que se cocinan tienden a endurecerse bastante. Ahora, vamos a ahondar en lo que les mencioné, de lo que sería el relleno en forma de bolsa. Vamos a presionar, como pueden observar, el lomo sobre la tabla. Esto para encontrar el nivel de grosor ideal del producto. Entonces, vean, porque muchas veces el lomo se agrupa y nosotros amarramos acá, por ejemplo, vean, se agrupa. Entonces, vamos a tratar de dejarlo lo más plano posible. Y con esto también tomamos un poco de papel toalla. Lo que hacemos es retirar solo el exceso de líquido del producto. Así evitamos accidentes con nuestro cuchillo, así evitamos desliz, donde se nos puede ir a un lado el mismo y ya dañarnos nuestra integridad física. Que vamos a estirar. Una vez que aplanamos, vamos a utilizar nuestro cuchillo, y aquí utilicemos un cuchillo con bastante filo, pero que también sea lo suficientemente largo para poder llegar hacia el extremo del lomo, pero vamos a tener bastante cuidado de no romperlo, y por esto es que estiramos lo más posible el lomo a lo chato del mismo. Y otra cosa bien importante, vean que las fibras de la carne van desde este extremo en esta dirección. Entonces ahí es donde vamos a realizar el corte. Esto también es un consejo adicional para que nuestra carne no salga dura. Entonces vamos a ver, introducimos la punta del cuchillo aquí. Si nosotros vamos sintiendo, podemos ir verificando o guiándonos por dónde va la punta del mismo. Lo único, procuremos que vaya bien hacia la orilla de el lomo que tenemos por acá. Ahorita va por acá la punta, y por eso era bien importante que verificáramos que el cuchillo fuera del largo del lomo. Una vez que la punta alcanza a estar a una pulgada o un dedo de grosor del otro extremo, ahí vamos a parar. Vamos a parar porque ya aquí, y manteniendo firme nuestra mano, vamos para que vean en mayor detalle, manteniendo un corte firme con nuestra mano y básicamente como en serrucho, y haciendo siempre esta presión para que la punta del cuchillo no se vaya a ir ni para arriba ni para abajo y logremos un corte parejo. Vean, vamos presionando y con el mismo cuidado de no atravesar el otro extremo, porque recordemos que esto es una bolsa lo que estamos elaborando. Así que vean, así podemos nosotros ya preparar nuestro lomo. Y vean, aquí podemos introducir y verificar que está completamente hueco. Seguimos ya trabajando nuestro relleno. Vamos hidratando, vamos agregando el aglutinante. Ya nuestro relleno, una vez que agregamos todo el caldo, venimos, ahorita estoy terminando de colocar dentro lo que es la miga remojada con la leche, y una vez que esto ya comienza a espesar, podemos observar que el exceso de líquido que probablemente se iba formando dentro de la carne ya no lo observamos, y aquí solo es tiempo de que podamos nosotros dejar enfriar durante un momento y así proceder a rellenar nuestro lomo. Los accidentes ocurren en todos momentos dentro de la cocina, no nos preocupemos, únicamente recordamos no volver a utilizar el mismo utensilio sin antes haberlo lavado. Vamos a dejar que se enfríe un poco nuestro relleno, y por otra parte nosotros aquí ya tenemos otra sartén preparada en la cual vamos a estar primero sudando nuestro tocino para la segunda receta, y así también vamos a ir preparando algunos de los ingredientes
También tenemos aquí precalentando ya de una sola vez la sartén donde vamos a sellar aquí tenemos nuestro filete, nuestro lomo de res, perdón. Y también vamos a ir retirando nuestro tocino de la refrigeradora. Ahora nuestro lomo, únicamente la preparación que le vamos a brindar, vamos a condimentar con un toque de sal y pimienta por fuera. Y esta es otra de las importancias que tiene el elegir un corte de punta de lomo. La punta de lomo es mucho más delgada que la pieza del lomo central y esto nos permite que al momento en que nosotros las estemos cocinando podamos cocinar únicamente por 5 minutos por lado de la carne y la misma ya se va a poder servir. Recordemos que el relleno de chorizo ya va a estar previamente cocido. Y también recordemos que el grosor que tenemos del lomo de extremo a extremo en las paredes de nuestro relleno de la bolsa, vemos que también nos propicia un menor tiempo de cocción de la pieza. Así que ya únicamente vamos a ir condimentando sal, pimienta por ambos lados. Vamos a colocar un poco más de aceite. Y ya esto lo podemos ir colocando por acá. Ya tenemos también nuestro tocino. Este lo vamos a ir picando en trozos grandes de aproximadamente 1 pulgada de grosor para ir formando nuestros frijolitos glaseados. Recordamos, el glaseado es una técnica de terminación de productos, pero en otras ocasiones, más temprano en la semana, elaboramos un glaseado a base de mermeladas. Mencionábamos que a través de derretir lo que son las grasas y las azúcares, logramos un efecto de caramelización. Naturalmente, una reacción de Maillard. La reacción de Maillard es lo que nos va a proporcionar ese glaseado que necesitamos. Así que el glaseado del día de hoy lo vamos a elaborar el elemento graso, una combinación de entre mantequilla amarilla y también la grasa que pueda soltar el tocino. Y luego, como elemento dulce, vamos a estar utilizando la miel o jarabe de maple. Así que vamos a dejar encaminado nuestro tocino, sudándolo. Ocasionalmente vamos a regresar a revolverlo únicamente para que se dore parejo y no se nos vaya a tostar más de un lado que del otro. Ya también dejamos nuestros frijolitos, ya en un momento los vamos a picar. La sartén de la res también ya está lista y ya nuestro lomo también lo está para ser rellenado. Vamos a colocar siempre un poco de sal y pimienta al centro del producto. Bien ligero el sazón que vamos a dar en este momento, porque recordemos que el sabor queremos que lo brinde el chorizo. Sin embargo, recordamos que mencionamos el día de ayer acerca de las capas de sabor que se pueden ir formando y las capas que formamos dentro del relleno. Entonces, así formamos otra capa dentro del producto de la res. Vamos a ir colocando y también con la ayuda de la cuchara ir empujando hacia adentro lo que es el producto del relleno que elaboramos. Y con mucho cuidado, observamos, habíamos agregado unas hojas de laurel. Estas siempre procuremos retirarlas para evitar que alguno de nuestros comensales, usualmente es la familia la que disfruta de este tipo de recetas, pero no hay que abusar de la confianza. Así que retiramos. Si queremos tal vez mayor presencia, podemos optar por comprar el laurel en polvo. Y así no tenemos que preocuparnos por estarlas buscando. Pero yo lo encuentro entretenido. Entonces nos aseguramos de que el grosor del relleno sea parejo
a lo largo de todo el filete. Y también nos aseguramos de nivelar muy bien el mismo de esta manera. Si nosotros vamos a elaborar este filete o este lomo dentro del horno, vamos a procurar sellar con palillos todo de este extremo, pero lo vamos a elaborar directamente sobre nuestra sartén, así que no vamos a tener ningún problema con ello. Vamos a volver a revolver nuestro tocino, ya se está comenzando a dorar de uno de los lados, ya hay bastante grasa también formada, así que únicamente vamos a tomar nuestra mantequilla María, vamos a incorporar una cucharada y consejito del día, cuando derretimos mantequilla María y agregamos un poco de aceite también a la mezcla, evitamos que se queme tan rápido y así logramos tener una mayor resistencia al calor. Recordemos siempre la manera en cómo incorporamos los elementos a sellar dentro de una sartén, de mi posición hacia afuera. De esta manera, si salpica aceite, se salpica hacia afuera de la sartén y no hacia mi persona. Vamos a introducir, vean, lo dejamos caer hacia el frente. Así que vamos a dejar sellar esta carne primero por aproximadamente unos 5 minutos por cada lado. Lo que sí vamos a procurar para tener un mejor resultado de la receta es únicamente poder voltear la carne una sola vez mientras se cocina. Si nosotros la estamos girando mucho, lo que va a suceder es que todos los jugos que transportan el sabor de la carne se van a ir soltando y se van a ir quedando sobre la sartén. Entonces las queremos adentro de la carne. Vamos a ir tomando los demás ingredientes de nuestro glaseado de frijolitos verdes. Aquí ya con bastante cuidado vamos a ir bajando la temperatura de la sartén del tocino, la vamos a retirar mejor y por un momento vamos a únicamente picar nuestra cebolla. Ya vamos a ir quitando la tabla donde habíamos trabajado nuestro lomo de res por un momento y así nosotros estamos listos para ir picando nuestra cebolla para elaborar de frijolitos. Ahora la cebolla la vamos a partir en un corte prácticamente en pluma, podríamos decir, o media lunas, le podrían decir en algunas zonas. Pero vean, únicamente es un corte perpendicular hacia las líneas naturales que contienen la cebolla. Diferente al corte juliana, que el corte juliana en realidad buscamos que sea en dirección a estas líneas guías de la cebolla y ambas cumplen funciones muy diferentes. La primera de ellas, la juliana, por ejemplo, ayuda a conservar de mejor manera el aroma, sazón de la cebolla, ideal para servirlo en crudo. Pero en otras preparaciones, por ejemplo, tipos de fajitas o salteados de vegetales, observamos que vamos a tomar toda la cebolla y la vamos agregando en la grasa del tocino. Entonces, observamos que en realidad, al hacer el corte, al contrario de esta línea guías que tiene la cebolla, obtenemos el beneficio que logramos extraer mayor cantidad de la esencia de la cebolla hacia la receta. Entonces vamos a ir incorporando con nuestro tocino y su grasa. Recordamos, también estamos sellando nuestro lomo. Lo único que vamos a procurar si lo estamos elaborando en una sartén es, como pueden observar, siempre mantener cubierto de grasa la superficie de todo el lomo. Así evitamos también que se adhiera al producto. Vamos a ir picando los frijolitos. De igual manera ya tenemos listo casi todo lo de los frijolitos glaseados y vamos a ir volteando nuestro lomo. Yo ya me encuentro picando lo que son nuestras ciruelas pasas en trozos pequeñitos para agregar a nuestro salteado con el tocino y las cebollas. Una vez que agregamos esto, vamos a incorporar todos los frijolitos
que ya previamente teníamos picados. Picados únicamente en un corden que vamos a retirar ambos extremos del tallo. De igual manera ya tenemos nuestro lomo de res aquí trabajando y así únicamente vamos a ir salteando nuestra mezcla de nuestro glaseado de frijolitos verdes. Vamos a agregar en este momento la media taza de nuestra miel de maple. Vamos a ir dejando que estos se glasee, como habíamos mencionado antes de la pausa, con la grasa del tocino y los demás productos. En última instancia vamos a incorporar el ron, el cual va a terminar de dar un toque sumamente aromático a nuestra receta. Durante la pausa también ya nuestro lomo está terminándose de cocinar por el otro extremo de la sartén. Así vamos a ir terminando nuestros preparativos del día de hoy, pero quiero que sepa que en realidad ambas recetas, una con la otra, va de maravilla. Tenemos el contraste del salado de la carne. También recordamos que el relleno, como este chorizo, también es ligeramente salado. Entonces va a combinar muy bien con lo untuoso, lo de también lo potente que lleva a ser el sazón de estos frijolitos. También recordemos que la miel de maple es sumamente aromática y le brinda ese toque adicional a la receta. Ya una vez vemos que se empieza a reducir la misma miel, venimos nosotros, es momento de condimentar un poco siempre de sal, pero recordemos que el tocino también es salado, así que vamos a mantener un buen balance entre ambos ingredientes. Y un poco de pimienta, así vamos a ir salteando. Y lo último que agregamos, por supuesto, es nuestro ron. Así que lo vamos a incorporar. Y ahí es donde vemos nuestro flambeado. Ahí observamos que la combustión natural que genera entre un alcohol, en este caso el ron, en reacción con la llama del gas, genera esa reacción del flambeado. Muchas veces no hay que tener, hay que tener bastante precaución al momento de hacer esto, solo con la práctica. Si quieres saber algunos consejitos, nos puede escribir el número del WhatsApp al 9909-7390 para saber más acerca de ello. Ahora vamos a ir sirviendo nuestro glaseado, como podemos observar. Buenísimo. Ahí estamos. Bien, y vamos únicamente a pasar para dentro del platillo. Muy bien. Y lo último, por supuesto que ya tenemos a la orden del día, es nuestro lomo. Lomo, por supuesto, lo vamos a ir retirando hacia nuestro plato. Observamos el mismo. Y lo que vamos a realizar de igual manera será completar. Y así nosotros emplatamos nuestro lomo de res. Ya mencionábamos un poquito del relleno de forma decorativa. Recordemos que también es costumbre poder utilizar diferentes bandejas decorativas de diferentes materiales, de madera, de barro, de cerámica decorada, pintada. Así que tenemos muchas opciones con que trabajar. Así nosotros tenemos el banquete completo y, como les decía, esta combinación es simplemente espectacular. ¿Por qué motivo? Tenemos, ya lo mencionábamos, lo crocante, lo dulce y hasta un poco picante de los frijolitos, y también el contraste salado de la carne, que también, créanme, queda tan deliciosa, queda tan jugosa con ese relleno que no va a necesitar ni siquiera un tantito de salsa para que lo disfruten. Así que así cerramos el menú del día de hoy. Por supuesto, espero que usted lo haya disfrutado tanto como yo de poder estar en su hogar. Y por supuesto, la invitación le queda
para la cita, que es el día de mañana a las 9 de la mañana por la señal de COTV, el programa Buen Provecho, el referente de la gastronomía catracha. Y recuerde, nosotros no somos solo un programa de cocina, somos clases que llegan a su hogar todas las mañanas. Soy el chef Lisandro Calderón y con esto me despido.